Hoy queremos continuar hablando sobre Santiago, esta serie que nosotros hemos iniciado. Y yo le invito a abrir la palabra de Dios en Santiago 1, del 22 al 27. Y hoy vamos a hablar sobre copia barata. Así que le invito a abrir la palabra de Dios en Santiago 1, del 22 al 27. Y la palabra de Dios dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los enfermos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La fe cristiana no es una fe mística, no es una fe que requiere una meditación trascendental, sino una respuesta concreta, histórica, palpable de lo que Dios está haciendo en mi vida a través de Jesucristo. Entonces el apóstol Santiago en este texto nos llama nos habla, mejor dicho, acerca de la acción de la palabra en nuestra vida y nuestra actitud frente a ella. Debemos tomar en serio nuestra relación con Dios a través de nuestras tradiciones. En este caso, en mi tradición reformada en esto. Versículo 21 dice: acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, pues ella produce en nosotros un efecto sobrenatural que nos impulsa a una espiritualidad saludable. El problema es cuando basamos nuestra espiritualidad en cualquier otra cosa menos en la palabra de Dios sembrada e implantada en nuestra vida. Entonces la palabra de Dios nos permite conocernos mejor, nos capacita a ser útiles en el servicio a los demás, nos guarda de toda y cualquier embarrada que nosotros podamos arruinarnos en nuestra vida. Estamos acostumbrados a una forma de religión que nos aleja de esta vida y en esta dinámica de pensar en lo que el Señor nos ha prometido. Hay una cultura evangélica que ha creado una copia barata de la espiritualidad bíblica y pensamos que eso es lo que Dios nos ha prometido. Pensamos que Dios nos ha prometido una vida en abundancia, pero para tenerla y vivirla solo nosotros. Y muchas veces esa religiosidad es mediocre, pacata, inútil, vacía, emocional o exageradamente dogmática, intolerante y poco comunitaria. Nosotros tenemos un problema como cuando nosotros compramos un cable que nosotros sabemos que es alternativo, que no es el original. Y nosotros sabemos que no corresponde al del manual, sabemos que no cumple su objetivo, pronto se torna inservible e incluso hay una alta probabilidad de que nos arruine el equipo. Y sin embargo vamos y lo compramos. Estamos locos. Entonces lo seguimos comprando. ¿Por qué? Porque es más barato. Y nos convencemos a nosotros mismos que ese cable nos va a servir. Entonces, lo barato sale caro. Hoy vamos a hablar de esto. El texto dice: no nos engañemos a nosotros mismos, porque muchos de nosotros posiblemente estemos viviendo una copia barata de la espiritualidad que Dios propone en su palabra. Por eso hoy quiero hablarles de un primer principio: que la copia barata no tome en cuenta el manual. Miren lo que dice versículo 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural
pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, ella nos describe muy bien. Santiago nos dice, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu rostro en un espejo, pero luego te alejas y te olvidas cómo eres. Los espejos son parte de nuestra vida. Vivimos creando espejos que no nos permiten ver la realidad. Pero en este caso, no imaginemos un espejo como el que nosotros tenemos en el siglo XXI, como cada uno tiene en sus casas. Santiago está utilizando la ilustración del espejo del primer siglo. No estaban hechos de vidrio, sino de un metal que era pulido regularmente. Estos espejos descansaban horizontalmente en las mesas. Es muy interesante el detalle, porque cada vez que uno quería verse en el espejo, tenía que postrarse, tenía que inclinarse. Es muy interesante esta idea de Santiago. Entonces, para mirar en el espejo, uno tiene que inclinarse y mirar hacia abajo. Hay espejos y espejos. Por ejemplo, los espejos de las tiendas comerciales. Usted sabe que tiene trampa, ¿cierto? Los espejos de las tiendas comerciales, o en esos espejos, uno se ve más delgado. Hay espejos que están arreglados para que no tengamos una imagen real de nosotros mismos. Cada vez que yo voy a mí me gusta ir a una tienda comercial, ¿por qué? Porque en el espejo yo me veo mucho más delgado. Entonces, la palabra de Dios nos dice lo que realmente somos. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos pecadores que necesitamos de Jesús. No es un espejo que nos engaña, es un espejo que nos dice tal cual nosotros somos. Entonces, ¿qué es la palabra? ¿O qué es lo que la palabra dice de ti cada semana o cada día? Cada vez que tú la abres. Aquí está el punto. La persona se mira en el espejo, que es la palabra de Dios, ve su propia imagen, que es la realidad, pero por alguna razón no hace nada por cambiarla. Es como absurdo, es como una idea absurda. Continúa igual. Podemos usar la Biblia para tener más información en lugar de buscar la Biblia para tener transformación en nuestra vida. ¿Qué tipo de espiritualidad estamos viviendo si no logramos transformar nuestra realidad y solucionar nuestro problema más importante? Si no logramos solucionar nuestro problema más importante, posiblemente estemos viviendo una copia barata de la espiritualidad cristiana. Porque nosotros no convirtamos o no tenemos que convertir nuestra experiencia cristiana en tan solo un cable alternativo que nos soluciona parcialmente el problema, tal vez corregir algunas cosas de nuestra conducta. Solo la palabra de Dios me confronta con mi orgullo, me invita a la humildad y al reconocimiento de mi necesidad de Jesús. Lo primero es que no toma en cuenta el manual. Lo segundo, que no tome en cuenta su objetivo. Mire lo que dice versículo 26 en adelante. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Una de las cosas que marca profundamente la diferencia de nuestra fe y otras es que nos desafía a la acción. Otras expresiones religiosas colocan su énfasis en la meditación o en este encuentro con uno mismo. Pero el cristianismo coloca su énfasis en lo concreto, en lo histórico, en el servicio a otros. Entonces hay que tener cuidado
con esto, porque muchas veces con el ánimo de diferenciarnos de otras expresiones religiosas, nosotros decimos que somos el pueblo que canta. Nosotros somos el pueblo. Ellos tal vez son de otras cosas, pero nosotros somos el pueblo que canta. Cuidado con eso. Porque la espiritualidad bíblica siempre nos advirtió que fe y obras van juntas, son inseparables. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nuestra relación con la palabra siempre exige una respuesta. Entonces, es decir, no pasa por venir a los domingos a una iglesia, no pasa por escuchar un video de un texto bíblico, sino pasa por expandir nuestras posibilidades de servicio. Entonces, el texto nos dice que hay una práctica religiosa que se presupone, porque toda espiritualidad está enmarcada en una religión. Entonces mostramos nuestra espiritualidad a través de actos religiosos y a través de observancias religiosas. Entonces, Santiago, interesante, Santiago nos saca del culto, Santiago nos saca de la iglesia y nos coloca en la vida real. Ahí es donde se ve el cristianismo, donde las papas queman. Lo primero que dice es, tu lengua es como un caballo que hay que domesticar. Y no lo pone como una opción, lo pone como un hecho. Hay que domesticarlo. Y quiero ser mucho más específico. Aquí cuando habla de lengua, no es necesariamente el garabato, es nuestro lenguaje. Es nuestra carta de presentación, es la síntesis de Jesús. Es muy interesante eso. Porque Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. No te engañes, ahí está la síntesis del cristianismo, en lo que nosotros hablamos. El texto también presupone que nuestra religión tiene que tener una agenda transparente y pura, sin la contaminación de la alienación y de la indiferencia. Y lo plantea con 2 de los 4 símbolos de preocupación social que hay en la Biblia. ¿Cuáles son esos? La viuda, el huérfano, el inmigrante y el pobre. Y Santiago saca 2 de esos 4. Hay un objetivo en la palabra que es servir con una preocupación social específica. Es decir, que el cristianismo tiene un objetivo, una síntesis, que es transformar nuestra espiritualidad en hechos muy concretos, muy prácticos y muy históricos. La tercera cosa en esta copia barata es que no toma en cuenta la consecuencia. Miren lo que dice el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Uno de los problemas de usar el cable alternativo es que puede echar a perder el equipo. Entonces lo mismo pasa con una copia barata de la espiritualidad cristiana. Puede echar a perder tu vida. Ya hemos hablado de esto, de que la falta de sabiduría puede llevarnos a la autodestrucción. Cuando no reconocemos quiénes somos y no tenemos idea para qué estamos aquí, la corriente de esta cultura alienante nos puede llevar a la desorientación y a la falta de sentido de la vida. Entonces, yo no creo que el texto aquí esté hablando solamente de guardarse de lo moralmente correcto. Eso es un típico reduccionismo de esta cultura evangélica. En realidad, aquí el texto me habla de mantenerme, de ponerme firme, de mantenerse una forma de espiritualidad en la que yo considero al otro. De hecho, para ser salvo, yo necesito del otro. Porque el otro es el único test de mi espiritualidad. Cuando Dios me salva, la única forma de probar de que yo soy salvo es contigo. Es muy interesante eso. Entonces aquí el texto me dice, yo tengo que expandir los límites de mi amor y servicio. Si yo quiero ser creyente en Dios, yo tengo que considerar al que sufre. Es muy interesante eso. Entonces aquí me guardo del mundo, dice, extendiendo mi mano de ayuda específico a otros. Entonces no nos
no nos engañemos, la espiritualidad bíblica se vive desde la fe y hacia las buenas obras. No hay una disociación aquí. No nos dejemos oprimir por este sistema que busca siempre que nosotros estemos bien en nuestro metro cuadrado, que estemos bien siempre ensimismados en nuestro bienestar, buscando solamente nuestra comodidad. No nos dejemos oprimir por ese sistema y sigamos buscando el rescate de la dignidad del hombre como imagen de Dios. Por eso el versículo 25 dice: el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad trae a nuestra vida una experiencia, que es la experiencia de la libertad, que nos lleva finalmente a la plenitud. Si un corazón está abierto a lo que Dios tiene que decir, si un corazón se inclina para mirar perfectamente y atentamente la ley de Dios y no se aparta de ella, sino permanece firme y obedientemente lo pone en práctica, el texto me dice que ese corazón es el corazón más dichoso de toda la tierra. Qué lindo, ¿por qué? Porque la mejor y mayor alegría es la alegría del otro. Eso es cristianismo. Jesús lo entendió así. La mejor y mayor alegría fue nuestra alegría. Ese es el cristianismo. La plenitud nos encuentra cuando acogemos la invitación a la acción y cuando reconocemos nuestra condición y aprendemos a vivir en libertad. ¿Libertad para qué? Para servirte. ¿Libertad para qué? Para servir a otros. Yo soy libre y no soy más esclavo de mí mismo. Dios me ha dado libertad en Cristo Jesús para poder servir a otros. La mejor y mayor alegría es la alegría de los otros. No compre otro tipo de cristianismo. Esa es una copia barata. ¿Se lo demuestro? ¿Por qué digo que la mejor y mayor alegría es la alegría de los otros? Mi mayor alegría es que mis hijas sean felices. Yo me desvivo por eso. No busco mi felicidad, busco la de ellas. Si tú eres padre o madre, seguramente me entiendes esta lógica. Esta es la lógica de Dios. El cristianismo verdadero se traduce siempre en el que tú seas el objeto de mi servicio. Y que yo busque siempre glorificar a Dios haciendo buenas obras, porque finalmente esas obras fueron las que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Que el Señor te bendiga.